Los pronunciamientos van en el mismo sentido. Tuvimos una gran coincidencia por la fiesta que nos aqueja. Con su permiso, compañera diputada Soledad, compañeros de la mesa directiva, estimados medios de comunicación presentes, público que nos acompaña, gracias por acompañarnos. A 2 años de la insurrección electoral del heroico pueblo mexicano que llevó a la presidencia de la República al licenciado Andrés Manuel López Obrador, cada día queda más claro que aquello que apenas dio inicio a que el poder público pueda utilizarse para construir un modelo de organización de la sociedad y del Estado, de naturaleza distinta al régimen de privilegios que imperó mediante la represión, la amenaza, el soborno, la manipulación e incluso los fraudes electorales, y donde las prioridades del país se transformen, devolviéndole la esperanza de un futuro incluyente para las grandes mayorías. Cada día igual, y va siendo más claro para el país, que los múltiples conflictos, tensiones, enfrentamientos e intereses existentes en nuestra sociedad van agrupándose en torno a 2 grandes modelos de la nación con prioridades e intereses diferentes, tanto en lo económico como en lo político o lo social, sino incluso que resultan mutuamente excluyentes, hasta que del resultado de su contraposición dependerá el futuro del actual gobierno de la Cuarta Transformación. En todos los rincones del país, la disputa entre quienes impulsamos la Cuarta Transformación y los que se oponen a ella, entre quienes buscamos mantener el consenso mayoritario de apoyo a las transformaciones y los que, aprovechando su influencia económica, intentan conformar una fuerza restauradora del viejo régimen de corrupción, insinuando estar dispuestos incluso a que ello pueda ser el margen de la disputa democrática política mediante la ruptura del orden constitucional. La batalla ha sido intensa y de incontables matices y resultados de la lucha por obtener el apoyo de la mayoría de la opinión pública. Y en ella el papel del compañero presidente Andrés Manuel ha sido fundamental día a día, mañana a mañana, en sus conferencias y en sus giras y actos en todo el país. Aún así, nuestra responsabilidad de asumir de manera colectiva tanto la construcción y revisión crítica de la Cuarta Transformación en el ejercicio del poder y su defensa obligan a dar evidencia palpable y medible de resultados de la aplicación de las políticas públicas y su impacto en el mejoramiento real de la calidad de vida y felicidad de nuestros compatriotas. Quienes añoran el pasado autoritario y aceptan la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, junto a la contracción del gasto y la responsabilidad de los gobiernos, quienes deben tan solo de promover la más absoluta y feroz competencia, aceptando las condiciones de los más desfavorecidos, para quienes si acaso pueden ser destinatarios de caridad o asistencialismo, creen que los cambios pueden y serán revertidos. Por el contrario, mantener y ampliar no solo el reconocimiento de los derechos de las personas, sino garantizar su exigibilidad, constituye un elemento central en el modelo impulsado por la Cuarta Transformación, a fin de volver a construir un estado de bienestar. Por ello, impulsar la educación, el mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres, dar una vejez decorosa a los ancianos, u ofertar hacia los jóvenes que ya no estudian o trabajan y con frecuencia han sido semillero de mano de obra para las bandas delincuenciales, la posibilidad de obtener una beca para aprender un oficio, fortalecer con talleres a los trabajadores del mar, otorgándoles un apoyo
o asegurar el futuro de los hijos de hogares donde la jefa de familia es una mujer en caso de su pérdida, además de las tandas o microcréditos, no solo son indeseables, sino mejor deberían, según ellos, gastarlo en los privilegios de la alta burocracia o hacia los apoyos a quienes concentran buena parte de la riqueza de un país, pero para quienes nunca será suficiente cualquier cantidad que se les destine. Hoy, los conservadores neoliberales y beneficiarios del viejo régimen de privilegios o simplemente sus mandaderos aborrecen de esos gastos, los descalifican y hoy en día claman furiosos contra ellos. Por otra parte, su impulso y prioridad que el propio presidente les concede, no solo en términos de suficiencia presupuestal, sino ahora incluso elevándolos a una condición de derechos humanos reconocidos como tales en la Constitución Federal, los colocan de manera natural como centro del debate entre ambos modelos. ¿A qué punto determinan buena parte del ejercicio de gobierno y en qué medida van impactando en la transformación de la sociedad? Aún falta algo de tiempo para contar con los elementos necesarios para dar una respuesta completa a tal pregunta, pero la cuantificación de las acciones, el universo de los beneficiados y las cantidades aplicadas, sobre todo en el ámbito local, permiten hacer un esbozo de las mismas. Por ejemplo, tan solo en la primera mitad del presente año en Baja California Sur, el gobierno federal de la Cuarta Transformación entregó directamente una pensión a 36,000 adultos mayores de 68 años por un monto total de más de 284,356,460 pesos, misma que al igual que otros programas sociales fueron elevados a rango constitucional, contando con el apoyo del Congreso de nuestra entidad para su aprobación. A pesar de que este programa desde su origen trató de ser señalado como populista, terminó siendo aplicado en administraciones tanto priistas como panistas, con distinto nombre, diferentes reglas de operación y menos recursos. Hoy en día se reconocen sus bondades al convertirse en la diferencia que separa a buena parte de dicho sector de la población entre el abandono, la indigencia o la mendicidad, o en cambio la garantía mínima de un modelo de ingreso que les permite vivir su vejez con dignidad. En el mismo periodo referido, a los primeros 6 meses de este año, los apoyos para los jóvenes construyendo el futuro permitieron que 4,883 beneficiados recibieran de manera directa un total de 24 millones de pesos, al tiempo que 3,175 discapacitados accedieron a una cifra similar nuevamente en nuestro estado. En esta nueva realidad, un programa para asegurar para los hijos e hijas de familias con jefa de familia ante la eventualidad de perder a su madre, mantener su presencia en las escuelas, permite que 265 beneficiarias hoy hubieran recibido el apoyo por 353,590 pesos. Además, en general, además de otro que para que las 617 niñas y niños en condiciones de pobreza extrema hasta el día de hoy, en lo que va de este difícil 2020, hayan directamente obtenido casi los 3 millones de pesos. Organizando no solo la recepción pasiva de dinero, como suponen los conservadores escandalizados, sino la capacitación, el mejoramiento de la producción y también el ejercicio del presupuesto directamente por la gente. Por ejemplo, en el mejoramiento de las 135 escuelas
que este año, a través del programa La Escuela es Nuestra, impulsa, Escuela es Nuestra, impulsando la mano de obra local con apoyos que van de 150,000 a 500,000 pesos, ejercidos en un esquema que impulsa la participación de la sociedad en una lógica democrática donde para discutir, acordar y tomar las decisiones de las obras y acciones hacia los que deben orientarse los recursos que la Federación envía, la Asamblea conforma un comité escolar de administración participativa, quien se convierte en el responsable del ejercicio de los recursos asignados a dicho plantel, de tal manera que en estos 6 meses del 2020 en Baja California Sur, ya ha habido en 95 de estos planteles el ejercicio por 23,550,000 pesos, por igual número de estos comités aplicados en el mejoramiento de planteles en toda la geografía estatal. Se conforma ciudadanía, fíjese, con este ejercicio, se conforma ciudadanía, es decir, nos unimos pues, se empodera a la sociedad y se reafirma el compromiso del Estado mexicano por la educación equitativa, al impulsar planteles de la zona rural en Baja California Sur, a la par de su reactivación económica con justicia social. Finalmente, 51,000 jóvenes de educación media superior han recibido directamente 122,671,800 pesos a través de las becas Benito Juárez, a lo largo y ancho de su California. A los 6,300 pescadores ribereños que han recibido poco más de 7,000 pesos para llegar a un monto de 456 millones de pesos, capacitándose en buenas prácticas de manejo, en mantenimiento sanitario y seguridad laboral, en administración, en comercialización o valor agregado, en legislación cooperativista, en maricultura, en acuacultura, en consumo y valor nutricional de peces y moluscos, a los 7,089 beneficiarios también de los créditos a la palabra, además de las tandas entre los principales programas. 110,000 personas, en conclusión, beneficiadas con una derrama económica por más de 744 millones de pesos, en un esquema donde para terminar de provocar a los de frente, a los adversarios, se entregan de manera sin intermediarios. Estos casos se convierten en peligrosos ejemplos que eventualmente pueden convertirse en derechos exigibles y a sus beneficiarios en demandantes difíciles de controlar y condicionar política y electoralmente. Además, la recuperación del reconocimiento de quienes envejecieron buscando un mejor país convierte a sus hijos y nietos en testigos de otra historia hasta hace poco que parecía imposible. Una historia en la que no solo merecían la solidaridad, el rescate o la atención del conjunto de la nación, los grandes inversionistas, dueños de grandes porciones de la riqueza producida en el país y generalmente bien relacionados con las altas esferas del poder político, sino simple y llanamente al pueblo raso. En parte, podemos entender sus miedos y sus temores cuando los desprivilegiados son testigos de cómo las masas empobrecidas, sumisas, dóciles y temerosas de los vaivenes de la economía mundial, reclamantes y agradecidos de contar con un trabajo aún con una miserable paga, siempre laboriosos y esforzados, pero finalmente oprimidos y oprimibles, en que intentaron convertir a la nación entera, comienza a tomar conciencia de su importancia, de su valor, de sus derechos y sobre todo capacidades propias y fuerza de transformación que les permite edificar un país mejor y más justo.
que comienza a perder el desánimo y cinismo con que casi nos acostumbran a ver las injusticias, la corrupción y los abusos. Y toda esa marcha sin violencia ni venganzas, o amenazas, o tentaciones, o abiertos usos de la fuerza, que terribles debieron parecerles sus mismos súbditos a los monarcas déspotas que no podían entender que lejos de agradecimiento hubiera ira y sed de justicia de parte de quienes dócilmente habían aceptado su papel de ovejas. ¡Qué terror! Hoy deben darle los logros y éxitos con cada vez menos opresión, subordinación al extranjero, concentración de la riqueza, ni permanentes y necesarias muestras de represión y frialdad ante el dolor ajeno. Qué terribles deben ser para ellos las noticias buenas que se viven en el país, y qué horrible los millones que dejan de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. Así es, amigos y amigas, y así viene siendo. Ese miedo que para muchos es perder sus privilegios y para otros es simplemente decir basta, y con felicidad construir un país donde todos podamos ser felices. Muchísimas gracias. Octavo punto. Cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 que presenta el Tribunal de